y vamos a hacer el diagrama del árbol. Dijimos que vamos a hacer el diagrama del árbol. Ya no tenemos 2 microondas, ya tenemos 3 microondas. Y vamos a ver entonces cómo lo vamos a hacer teniendo 3 microondas. Bien, entonces voy a hacerlo en un archivo nuevo. Obviamente, vamos a traer los datos. Y vamos a empezar a hacer el diagrama del árbol para que nos ayude a los otros ejercicios. Empecemos nuevamente, muy parecido al anterior ejercicio. Vamos a empezar. ¿Qué nos puede pasar con el horno a aceite? Ya dijimos, puede cumplir y esa probabilidad de cumplir es de 0.98. O puede que no cumpla. Dijimos que no cumplir para ese horno la probabilidad es de 0.02. Muy bien. Después tenemos el horno Cali. Y el horno Cali dijimos que le puede pasar las mismas 2 situaciones. Cumplir con 0.96 y no cumplir dijimos que es 0.04. Dijimos que acá también hacemos lo mismo con el Cali, las 2 situaciones. Entonces aquí ponemos no cumplir, perdón, cumplir, perdón. Cumplir 0.96 y no cumplir 0.04. Muy bien. Ahora lo nuevo es que tenemos el chat. Y entonces acá ponemos las 2 situaciones que también nos puede pasar con el chat. Con el chat puede que cumpla. Y sabemos que cumplir es 0.99 para el chat. Y puede que no cumpla. Y ese es 0.01. Lo mismo vamos a hacer acá. Las 2 situaciones con el chat. Cumpla 0.99 y no cumpla 0.01. Entonces miren que igual acá, igual acá. Entonces tenemos que este es el chat y tenemos las 2 opciones. 0.99 de cumplir y no cumplir 0.01. Y acá lo mismo, chat de cumplir de 0.99 y no cumplir 0.01. Mira entonces que ya el diagrama del árbol, ¿cuántas ramas nos terminó? Miremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ramas. Entonces veamos, ya hicimos la pregunta A. ¿Por dónde se fue la pregunta A? Miremos. La pregunta A, que todos cumplan, se fue por este camino. Que cumpla AC, que cumpla el CALE y que cumpla el chat. Y dijimos que esa probabilidad nos daba 0.98
por 0.96 por 0.99, dijimos que esto es más o menos 93.14%. Como vamos a ver, es la más alta de todas. Muy bien, ahora veamos esta, que ninguno cumpla la garantía. Que ninguno cumpla la garantía quiere decir que por acá se va el ACEP, no cumpla, que el Cali no cumpla y que el Channel no cumpla. Sería este camino. Y ese camino, ¿qué probabilidad nos da? Si multiplicamos sería 0.02, 0.04 y recuerde que este es 0.01. Entonces veamos cuánto nos da eso. 0.02, 0.04 por 0.01. Eso nos da en porcentajes, eso nos queda 0.0008%. Entonces, difícilmente lo que nos está diciendo ahí es que con 3 microondas, difícilmente esa cafetería se va a quedar sin algún microondas en un momento dado. La probabilidad es muy pequeña. Miren que la probabilidad es 0.0008%. O sea que relativamente con 3 microondas le quedaría muy difícil a esa cafetería quedarse sin microondas. Veamos esta pregunta C, ¿por dónde nos iríamos? Miremos la pregunta C, ¿por dónde nos iríamos? Dice que la C cumpla. Lo que nos está diciendo acá es que la C cumpla, el chat cumpla, pero Cali no. Entonces veamos por dónde nos vamos. Este es el camino por donde cumple la C. El Cali nos dice que no cumple. Entonces, si no cumple, el segundo trayecto es este. Y nos dice que el chat cumple. Entonces, ¿cómo calculamos esta probabilidad? Muy sencilla. Es 0.98 por 0.04 por 0.99. Vamos a dejarlo aquí indicada. 0.98 por 0.04 por 0.99. Y veamos cuánto nos da eso. 0.98 por 0.04 por 0.99. Eso nos da 3.8, 3.88%. O sea que la pregunta C, la respuesta a la pregunta C es, ¿cuál es la probabilidad de que la C y el chat cumpla y el Cali no? Entonces vuelvo, repito, por acá nos vamos por el AC que cumpla, no cumpla el Cali, si cumpla el chat. Veamos la pregunta D. La pregunta D, vamos a hacerlo con gris. Dice, Cali y chat cumplan y AC no. Entonces, si el AC no cumple, nos vamos por este camino, o por este tronco, o por esta rama, como quieran llamarlo. AC no cumple. Nos dice que Cali sí. Entonces nos vamos por este camino. Y nos dice que el chat también cumple. Entonces nos vamos por este camino. Entonces miremos cómo nos daría la respuesta. Sería 0.02
por 0.96 por 0.99. Veamos entonces eso cuánto nos da. 0.02, 0.96, 0.99. Eso nos da 1.90%. Entonces la respuesta acá es 1.90%. Muy bien. Vamos a mirar entonces estas dos preguntas por aparte. Así podíamos haber llenado todo el árbol. Este camino, por decir algo, era que cumpla la C, que cumpla el CALE, pero no cumpla CHAR. Si no fuéramos por este camino, la probabilidad hubiera sido 0.98 por 0.96 por 0.01 y la respuesta de esa rama sería 0.98 por 0.96 por 0.01. Eso nos da, multiplicado por 100, entonces vuelvo, repito, 0.98 por 0.96 por 0.01 multiplicado por 100 sería 0.9408%. Muy bien. Vamos entonces a hacer esas preguntas de por lo menos uno cumpla y a lo máximo 2. Vamos a mirarlo. Bien, entonces lo vamos a traerlo en otro panel. Bien. Para la pregunta E, no lo vamos a hacer con la ayuda del diagrama del árbol. Vamos a recordar entonces la palabra por lo menos. Uno cumpla. Entonces, traigamos a colación que la palabra por lo menos, repasemos, se asocia con mayor o igual. Entonces, necesitamos averiguar cuál es la probabilidad que los que cumplan sean mayores o iguales a 1. ¿Qué puede pasar acá? Acá es muy importante este análisis de espacio. Para que cumplan mayor o igual a 1 puede ser que cumpla solamente un horno, más que los que cumplan de esos 3. Cuando digo cumpla 1, quiere decir que los 3 solamente uno cumpla la garantía. La segunda es que él cumplen 2 de esos 3. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que cumplan 2 hornos de esos 3? Más la probabilidad que los que cumplan sean los 3. Entonces vuelvo, y esta parte que es muy importante, este ejercicio. Por lo menos uno cumpla. Recuerden que la palabra por lo menos, dijimos la clase pasada, ayer, que esa palabra por lo menos se asocia con mayor o igual. Entonces lo que nos están diciendo es la probabilidad de que los hornos que deben cumplir deben ser mayor o igual a 1. ¿Qué puede pasar?
que cumpla uno de los tres. O sea, más, que cumplan dos. O que cumplan tres. Acá vamos a utilizar las propiedades de las probabilidades que vimos. ¿Qué vimos en la clase de ayer también? Vimos una cosa muy importante. Que la suma de todas las probabilidades nos dan ¿cuánto, Jacqueline? A ver si se acuerda la propiedad. La suma de todas las probabilidades, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da la suma de todas las esa suma nos tiene que dar igual a 1. Igual a 1. ¿Qué necesitamos calcular? La suma de esas tres. Necesitamos calcular la suma de estas tres. Entonces, esa suma nos queda más fácil. La suma de esas tres nos queda más fácil. Los que cumplan mayor o igual a 1. Nos queda en este caso más fácil. Recuerden, pasar esto que está sumando a restar al otro lado. Y eso es lo que vamos a hacer. Simplemente, en este caso, lo que nos están preguntando, que es la suma de 1, de 2 y de 3, va a ser igual a 1 menos la probabilidad que los que cumplan son igual a 0. Entonces, despacio a esto porque esto es importante, pues, el ejercicio. Dice, por lo menos uno cumple. Recordamos de la clase pasada que esa palabra por lo menos se asocia con mayor o igual. Entonces, en este caso, la probabilidad de que por lo menos uno cumpla quiere decir que cumpla mayor o igual a 1. Y esto es igual a la probabilidad de que uno de los tres cumpla, más la probabilidad de que dos de los tres cumplan, más la probabilidad de los tres. Resulta que por este lado, si vamos a hacer esto, es un camino largo, difícil y que en este momento no lo podemos encontrar. Entonces estamos recordando las propiedades que vimos la clase pasada. ¿Qué decía las propiedades? Que la suma de todas las probabilidades de sucesos mutuamente excluyentes, esa suma es igual a 1. ¿Qué nos están preguntando? Por estos tres valores, ¿cuánto suman estos tres? Entonces me queda más fácil utilizando el complemento, un poco si se puede decir la asociación, utilizando el complemento, que es 1 menos la que no está, la que no necesitamos, que es esta. Entonces, en este caso, la probabilidad de que cumplan mayor o igual a 1 es igual a 1 menos la probabilidad de que cumplan igual a 0. Pero la probabilidad de que cumplan igual a 0 es igual a 1 menos la probabilidad de que ninguno cumpla la garantía. Que cumplan igual a 0 quiere decir que ninguno cumpla la garantía. Y esta probabilidad ya la calculamos. Esa probabilidad de que ninguno cumpla era la probabilidad pequeñita que encontramos en el árbol, que era matemáticamente 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5,
2, 3, 4, 5, 8. Luego, al restar eso, prácticamente nos está dando la siguiente probabilidad: 99.9992%. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que por lo menos uno cumpla es una probabilidad del 99.9992%. Difícilmente nos vamos a quedar sin microondas. Esa probabilidad de que por lo menos uno cumpla, sí, es la probabilidad de no quedarnos con microondas. Entonces vuelvo y repito, porque así vamos a hacer más o menos parecido a lo máximo. Por lo menos recordar que es mayor o igual a 1, quiere decir que son cuando cumple 1, cuando cumple 2, cuando cumple 3. Utilizamos la propiedad que vimos la clase pasada, que la suma de todas las probabilidades es igual a 1. De ahí despejamos que como queremos esto, despejamos que lo que estamos buscando es la probabilidad de que cumpla mayor que 1 es 1 menos la probabilidad de que cumplan 0. Pero la probabilidad de que cumplan igual a 0, en otras palabras, es la probabilidad de que ninguno de los microondas funcione. Y esto nos da esta respuesta. Vamos a hacer la pregunta F. La pregunta F copiemos otra vez acá. Y la pregunta F es la probabilidad de que a lo máximo dos cumplan. Bien, nuevamente, recordemos, esa palabra lo máximo, dijimos que la vamos a utilizar mucho de aquí en adelante. Dijimos ayer que la palabra lo máximo se asocia con menor o igual. O sea que en este caso, la probabilidad de que a lo máximo dos cumplan es la probabilidad de que cumplan menor o igual a 2. Menor o igual a 2. Y eso es igual. Menor o igual a 2 es que cumplan 0 microondas más que cumplan 1. Que cumplan 2. Entonces volvamos otra vez. La probabilidad de que a lo máximo dos cumplan, recordemos que la palabra lo máximo se asocia con menor o igual. Entonces recuerden, muy importante, a lo máximo menor o igual, por lo menos mayor o igual, a lo máximo menor o igual, por lo menos mayor o igual. 50 de esas y quedan listos. A lo máximo dos cumplan. Es la probabilidad de que cumplan menor o igual a 2. ¿Qué cumplen en esta situación? Cuando no cumple ningún microondas, cuando cumple 1 o cuando cumple 2. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior ejercicio. Vimos que la suma de todas nos da 1. Y todas acá es las que necesitamos más la probabilidad de que cumplan igual a 3. Mire que lo que nos están preguntando son estas 3. ¿Cuánto suma
estos tres probabilidades. Entonces, si queremos despejar esto, miren que la que sobra acá es esta. Esta está sumando, pasa a restar. Entonces, lo que me están preguntando, ¿qué es la probabilidad de que cumplan menor o igual a 2? Lo vamos a calcular como 1 menos la probabilidad de que cumplan los 3 hornos microondas. ¿Y qué significa la probabilidad de que cumplan los 3 microondas? Esta es la probabilidad de que todos cumplan. Y esa fue la respuesta que encontramos en el caso A. La respuesta que encontramos en el caso A era multiplicar 0.98 por 0.96 por 0.99. Vimos que esta probabilidad era redondeada a 0.9314. Entonces, al restar 1 menos la probabilidad de 0.9314, nos está dando que la probabilidad en porcentaje es 6.686%. Bien, entonces vuelvo y repito este paso otra vez. A lo máximo 2 microondas cumplan. Recuerde que a lo máximo es menor o igual. Luego, a lo máximo 2 cumplan es que la probabilidad de que cumplan sea menor o igual a 2. Y eso ocurre cuando todos incumplen, solamente uno cumple o 2 cumplen. Paso a seguir. Recordar que la suma de todas las probabilidades nos dan 1. ¿Qué nos están preguntando en este ejercicio? Por la suma de estas 3. Entonces, simplemente, para calcular esto de una manera rápida, este que está a este lado sobra. ¿Qué hace? Está sumando, pasa a restar al otro lado. Entonces, lo que nos están preguntando, que es la probabilidad de que a lo máximo cumplan 2, es igual a 1 menos la probabilidad de que cumplan los 3. ¿Y qué quiere decir que cumplan los 3? En otras palabras, de que todos cumplan. Y eso ya lo calculamos en el primer caso. Y esa respuesta era 0.9314. O sea que la respuesta final es 6.86. Bueno, vamos a terminar el ejercicio haciendo otro diagrama de árbol. Pero veamos que a veces los diagramas del árbol pueden partir con más ramas. Vamos a hablar el siguiente ejercicio. Y es con los partidos de la selección Colombia, los 2 primeros partidos de la selección Colombia. Entonces el ejercicio, vamos a hacer el diagrama del árbol. Entonces nos dicen así. A un experto se le preguntó qué probabilidades tenía Colombia de ganar, empatar o perder el primer partido. Entonces veamos qué puede pasar Colombia en el primer partido de la eliminatoria. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Según el experto, dice que Colombia contra Venezuela puede ganar con una probabilidad del 40%, o sea que estamos hablando que una probabilidad de 0.4. Que puede empatar el primer partido con una probabilidad del
35%. Y obviamente la tercera situación que le puede pasar a Colombia es que perder el primer partido con una probabilidad del 25%. Miren que estas ramas tienen que sumar 1 por este lado. Bien, ese es el primer partido. Veamos lo que dice el segundo partido. Recuerden que el segundo partido de Colombia va a ser en Chile, ¿sí? Y jugando de visitante. Entonces veamos qué le puede pasar a la selección Colombia en el segundo partido. En el segundo partido, este sería contra Venezuela, pues. Este sería contra Chile. Nos dice el experto que Colombia solamente tiene una probabilidad de ganar de 0.2, de empatar tiene una probabilidad de 0.3 y de perder tiene una probabilidad de 0.5. Esta misma situación la vamos a replicar acá, el segundo partido. Y vamos a tener las mismas tres alternativas. Ganar, 0.2. Empatar, 0.3. Y perder, 0.5. Ahora veamos lo mismo para este camino. Tiene las mismas alternativas. Ganar, 0.2. Empatar, 0.3. Y perder, 0.5. Miren que los árboles pueden empezar con 2 ramas, pueden empezar con 3 ramas, como en este caso, porque tenemos 3 opciones: ganar, empatar o perder. Vamos a calcular entonces las probabilidades. Este sería el camino más bonito. Lo más bonito que le podía pasar a la selección Colombia es que gane el primer partido y que gane el segundo. ¿Qué probabilidad tenemos acá? 0.4 por 0.2 nos está diciendo que eso es de un 8%. Ese sería el camino más bonito. Y lo que nos está diciendo ahí es que los cálculos... perdón, sí, un 8%. Muy bien. Veamos qué significa este camino. Este camino es ganar y empatar en el segundo partido. Acá tendríamos 0.4 por 0.3. ¿Y qué nos da eso? 0.4 por 0.3. Tiene una probabilidad del 12%. O sea, esta alternativa tiene una probabilidad del 12%. Veamos este camino que es ganar y perder. Pero aquí tenemos 0.4 por 0.5 y nos da una probabilidad del 20%. Veamos ya qué le pasa a Colombia si empata en el primer partido y gana. ¿Qué probabilidad tendríamos?
teníamos 0.35 por 0.2, nos da que es una probabilidad del 7%. Muy bien, veamos este otro camino. Empata el primer partido, empata el segundo partido. Aquí estamos hablando de 0.35 por 0.3. Estaríamos hablando que tiene una probabilidad del 10.5%. Y la última del empate sería 0.35 por la de perder, que sería 0.5. Entonces acá tenemos 0.35 por 0.5. .35 por 0.5. Eso nos da 17.5%. Veamos los caminos de graves. Graves no, más o menos. Que pierda en casa y que haga la hazaña ahora sí más difícil de ganar por fuera. O sea que tenemos 0.25 por 0.2 nos da 0.25 por 0.2 nos da un 5%. Ahora miremos la otra opción, perder y empatar, ¿sí? Que sería 0.25 por 0.3, 0.25 por 0.3 nos da que esto es 7.5%. Y obviamente el camino más desastroso para la selección Colombia sería perder contra Venezuela en casa y perder contra Chile de visitante. Entonces eso nos da 0.25 por 0.5, 0.25 por 0.5 nos da 12.5. Muy bien. ¿Qué tenemos ahí? Todo el árbol. Todo esto, la suma de todo esto, nos tiene que dar 1. Ahí les queda como tarea comprobar si eso es 1. Bien, de este árbol podemos sacar varias conclusiones. Doña Jacqueline, ¿cuál es el camino que tiene mayor probabilidad? ¿Cuál es la opción o las opciones de mayor probabilidad? Doña Jacqueline, ¿cuál sería el camino que tiene mayor probabilidad? Mejor dicho, primero que todo, ¿cuál es la mayor probabilidad que usted ve en ese árbol? Jacqueline, ¿cuál es la mayor probabilidad? Verde. Verde, no, este caso, vea. ¿Cuál? Esta es la mayor probabilidad, la del 20%, ¿sí o no? No. ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la opción de mayor probabilidad? Que Colombia gane y Colombia, ¿qué? Pierda el partido contra Chile. Esa es la de mayor probabilidad, ¿sí? De 20%. Ahí Colombia tendría apenas 3 puntos. Pero sería como lo esperado. Lo esperado uno es que gane el local y de vez en cuando con rivales difíciles pierda. Obviamente, la clasificación la va a hacer
¿cómo su desempeño con los débiles de visitante? ¿Qué le saca usted a los débiles de visitante? ¿Y cómo se sostiene con los difíciles de local? Esa es la clasificación. Muy bien, esa es la probabilidad más alta. Don Sebastián, ¿cuál es la probabilidad más baja? La más baja es que Colombia pierda contra Venezuela y gane contra Chile. La más pequeña, obviamente, Leo Sebastián, es este 5%. Un momentico, apuntemos aquí, 5%. Esta es la más baja. Como lo dijo Sebastián, sería como el revés. Mire que es hasta el revés de la más alta. El revés es perder en la casa y ganar de visitante. Esa sería el 5%. ¿Sí? Muy bien. Miren entonces que el diagrama del árbol nos permite visualizar problemas pequeños. Porque mire que en este problema sencillito, donde se tiene 3 resultados en el primer partido y 3 resultados en el segundo partido, el total nos da 3 por 3, nos da 9 ramas. ¿Sí? Y obviamente con esas probabilidades pudimos haber hecho más ejercicios, pero esa es la idea de este ejercicio era, primero, ver un diagrama de árbol con más ramas. Segundo, ver que existen probabilidades más altas que otras. En este caso, la probabilidad más alta sería la de ganar el primer partido, perder el segundo. Y curiosamente, la más baja es perder el primero y ganar el segundo. ¿Sí? Muy bien. Uno podría haber dicho, listo, calcule la probabilidad de que Colombia obtenga 4 puntos. Colombia, ¿cómo obtiene 4 puntos? Con este camino, o sea que por este lado serían 12 puntos, pues este sería un camino, ahí tenemos 4 puntos. ¿Cómo obtiene Colombia 4 puntos? Ganando un partido y empatando otro. Y el otro camino sería este, empatando el primero, ganando el segundo. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que Colombia obtenga 4 puntos? Sumo esas dos opciones. El 12% que me da el camino de ¿qué? De ganar el primero, empatar el segundo. O la otra opción que es empatar el primero y ganar el segundo. Y eso sería 7%. O sea que la probabilidad de que Colombia obtenga 4 puntos en los 2 primeros partidos, según el experto, sería de un 19%. También, obviamente, pudimos haber encontrado que cuál es la probabilidad de que Colombia obtenga 6 puntos. Y para que Colombia obtenga 6 puntos, ¿cuál es el camino? Solamente hay una opción, y es ganar el primero, ganar el segundo. La opción de obtener 6 puntos apenas es del 8%. Como también nos pudieron plantear la pregunta más triste de todas. ¿Cuál es la pregunta más triste, Sebastián? ¿Cuál es la pregunta más triste? Que pierda los dos. Que Colombia tenga ¿cuántos puntos? 0 Sí. puntos. Y según esto, es este camino, perder y perder. Esa probabilidad es de ¿cuánto? De 12.5. Entonces, según el experto, para Colombia es más fácil no tener puntos que obtener los 6 puntos. Eso es lo que podríamos analizar del ejercicio. Para Colombia, según el experto, según sus datos, para Colombia sería más probable quedarse sin puntos
que obtener la máxima ganancia, que sería de 6 puntos. Muy bien. Listo. Con esto damos por terminado la clase de hoy. Y termino la grabación.